Comienza el día con las cuentas claras. Mercado Central. 9 de la mañana con 4 minutos. Hemos hablado en los últimos días del desempleo, de la informalidad. Y cuando pensamos en comercio informal, generalmente tenemos la idea del comercio ambulante, ¿cierto? Sí. De los vendedores ambulantes. Pero esto ha ido cambiando y parte de la informalidad se da en lo que se llama el comercio digital. Según un informe elaborado por la Cámara Nacional de Comercio, del total de las transacciones digitales en el sector retail realizadas en el cuarto trimestre de 2023, un 10,2% fueron informales. Y si esto se mide en términos de número, de monto, de plata, 13 de cada 100 pesos son destinados a la informalidad. Para hablar sobre este tema nos acompaña Bernardita Silva, gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio. Bernardita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Bernardita. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bien, partamos por tal vez lo más básico, Bernardita, que es definir qué es, a qué se refiere la Cámara Nacional de Comercio cuando se habla del comercio digital informal. Bueno, como tú dices, nosotros venimos con una batalla contra el comercio informal, yo creo que desde que yo llegué acá ya llevo 11 años en la Cámara y desde antes. Clásicamente en las calles. Y con la proliferación del comercio digital, que sabemos que ha aumentado mucho, sobre todo con la pandemia, ¿no es cierto? Ya cerca de un 20% de las compras se hacen en canales digitales. También viene este desafío del ambulante digital, se podría decir, que son todas las compras que se hacen en Internet que no se está recibiendo boleta, por lo tanto no se está pagando el IVA ni las obligaciones tributarias correspondientes. Y acá pueden haber dos figuras. Puede haber alguien que tenga inicio de actividades y que está vendiendo a través de plataformas digitales, pero no está dando la boleta, ¿no es cierto?, en el minuto que hay que darla. Y también está la figura de alguien que nunca inició actividades y está vendiendo a través de redes sociales, ¿no es cierto?, o otra modalidad. Claro. O sea, por ejemplo, estoy pensando en Instagram, ¿cierto? La cantidad de cosas que se venden hoy día y que uno compra en Instagram. ¿Eso es clásico caso de informalidad? Si no te está llegando la boleta, sí. Ahí sería el tema. No sé si se puede quizás tú pensar, a ver, ¿qué cosas he comprado que he recibido boleta? Sí. O cuántas he comprado que en verdad nunca recibí la boleta. O a través del WhatsApp, que hice una transferencia. De hecho, la transferencia bancaria es lo que más pesa ahí en el tema de la informalidad digital. Entonces, de repente uno no tiene, como que no lo piensa, porque recibe el producto y no se fija si recibió o no recibió la boleta, pero cuando uno empieza a decir que en verdad nunca recibí esa boleta. Claro. Y ahí hay que pensar en que es una competencia injusta hacia el comercio establecido, que cumple las reglas, ¿no es cierto? También es una pérdida fiscal, de ingreso fiscal no menor. Y por último, también puede ser un prejuicio para el consumidor, porque tu boleta es tu garantía. Y al no tenerla, después quizás no puedes cambiar, o incluso quizás hemos visto que hasta se compran remedios a través de plataformas digitales, cigarrillos contrabandeados a través de plataformas digitales. Entonces también ahí puedes caer también en ese mundo, un libro que no es original. Eso también hay que tener cuidado por ese lado. Sí, efectivamente. Muchas veces también se realizan en sitios que parecen establecidos y por eso también uno no se fija si es que se entrega después boleta después de la transacción. Ahora tú lo decías con el principio, en el cuarto trimestre de 2023 se hicieron compras a través de plataformas digitales por un total de 3.272 millones de dólares y de esos 425 millones, es decir, alrededor del 13% fue destinado a compras informales. Ese 13%, ¿cómo se compara con los niveles históricos? A ver, si uno lo mira hacia atrás, está bastante en línea. Hemos tenido meses que cerca de un 13, otros 12, pero siempre hemos estado entre el 10 y el 13. Sí hemos visto, por ejemplo, aumentos en lo que, comparado con lo que es cuánto de cada 100 pesos se dedican a esto. Por ejemplo, en el tercer trimestre del año pasado fueron 12, pero 12 pesos, en el segundo fueron 7, pero siempre está entre un 10 y un 13%. Obviamente, lo que también preocupa es que nosotros se ve una caída en el comercio online en términos generales el año pasado, porque el retail, nosotros sabemos que fue uno de los sectores más afectados, el comercio minorista cayó fuertemente el año pasado y por lo mismo las ventas online también cayeron. Pero ¿qué preocupa? Que vimos, sobre todo en el cuarto trimestre, se ve una caída de la venta online formal, mientras que la venta online informal sube. Claro. Y eso ya pasa a ser preocupante, porque quiere decir, claro, el comercio establecido, el que cumple con todas las reglas, está sufriendo una desaceleración en sus ingresos, mientras que el informal, claro, que es, como decimos, un ambulante digital,
está creciendo y ahí hay una preocupación grande. Claro, de hecho, las compras informales, como tú dices, subieron 11% en 2023, mientras que las informales subieron, ¿cierto? Un 11%, mientras que las formales cayeron un 8%. Ahora, ¿hay alguna explicación para esto? ¿Es por la diferencia de los valores? ¿Es la facilidad en las transacciones o hay otros motivos? O sea, ¿es más barato finalmente comprar informal o porque no es solamente que suben más las ventas informales, es que unos suben y el otro baja? Claro. Exacto. Yo creo que hay un mix de todo. Hay un mix de mayor oferta. Cada vez vemos que hay más ofertas en todo lo que es Instagram, redes sociales, etcétera. Eso también hace que por lo mismo haya mayor demanda. Hay un tema de precios, como tú dices, que es importante. Sabemos de que, no sé, nosotros hemos hecho varias encuestas en lo que es el comercio ambulante y la percepción de los consumidores hacia el comercio ambulante y sabemos que la principal razón por la que compran es precio. Y esa principal razón por la que compran en la calle también se traspasa al tema online. Entonces tenemos una mayor oferta, tenemos también menores precios y en un contexto económico que sabemos de que el año pasado estuvo con contracciones, ¿no es cierto? Con una inflación a principio de año muy alta que afectó el poder adquisitivo de los hogares, confianzas de los consumidores en terreno pesimista, entonces también hay contextos económicos que a veces hacen de que todo lo que es el comercio ambulante, que también lo vemos en la calle, aumente, así también como el digital. Los menores empleos también quizás hacen que mucha gente se vuelque a ofrecer productos en los canales digitales, etcétera. Y también un fuerte aumento en lo que es las plataformas internacionales. También hemos visto que han crecido. Eso iba a preguntar, si hay una relación entre el aumento de las compras internacionales y el consumo de comercio informal. Hemos visto un aumento de las plataformas internacionales, representan cerca de un 16% de lo que la gente compra online, se está comprando en canales digitales. Y también se puede ver de que la informalidad o lo que se estima informal en canales internacionales también es bastante más alto que en canales nacionales. Y aquí estamos hablando también de plataformas de que cuando te llega el producto no tienes ningún detalle de pago de impuestos, ¿no es cierto?, de importación, IVA. Por ejemplo, Amazon es una plataforma que a ti siempre te va a llegar el detalle, sí, lo que pagaste, el impuesto, etcétera. Sí. Pero hay otras de que sabemos de que no están así. Entonces ahí es más bien una informalidad estimada, ¿no es cierto?, en ciertas plataformas que sabemos que no están cumpliendo mucho con las reglas del juego. Y ahí también hay una competencia de precios bastante fuerte hacia el comercio nacional, porque sabemos que hay plataformas con precios donde claramente no se puede competir. Claro, los que vienen de China, por ejemplo, ¿cierto? Bernardita, y en ese sentido, tú hablas claro, el sistema. ¿Ha existido algún impacto en las transacciones por, digamos, la ley que grava a las plataformas internacionales o no es suficiente? Porque lo que pasa es que hoy todavía los productos de las compras internacionales que tú haces, que son bajo $41, no están pagando ningún IVA cuando entran, ¿no es cierto? Sí. Y ahí hay una idea de eliminar esa regalía, ¿no es cierto?, que se está haciendo para hacer una competencia más justa con el comercio acá. ¿Les parece una buena idea a ustedes? A nosotros nos parece una buena idea en el sentido de que claramente hay una competencia que no está justa hacia el comercio establecido acá, donde si tú compras en cualquier retail nacional tienes que pagar el IVA independientemente del monto del producto. Y dado que ha crecido tanto el tema internacional, porque si fuera una participación pequeña como era hace años, ok, pero ya estamos hablando de que un 16% se está haciendo en canales internacionales. Entonces yo creo que ahí hay algo que hay que ponerle ojo de cómo hacemos de equiparar la cancha también con los actores locales. Ya, y ahí, ¿qué más proponen ustedes o esperan que se haga para equiparar esa cancha? ¿Tienen la sensación de que las autoridades están conscientes del problema y por lo tanto conscientes de que hay que buscar una manera de controlar y de evitar que siga pasando esto o no? Sí, yo creo que en los últimos tiempos sí. Nosotros como Cámara Nacional de Comercio, como te decía, llevamos años con el tema, luchando contra la informalidad, años que quizás no éramos muy escuchados porque no era tema, y ahora es tema. Ahora vemos que no hay organización que no esté preocupada del tema de la informalidad, del comercio informal, del comercio ilícito, del contrabando, la piratería, incluso de las bandas de crimen organizados que pueden haber detrás, etcétera. Entonces, eso ha hecho de que también las autoridades estén más conscientes de que hay que hacer algo al respecto.
Ahora, por el tema digital es difícil porque la tecnología a veces avanza mucho más rápido que la regulación. Entonces, para el Servicio de Impuesto Interno, poder identificar el tema del Instagram, de las redes sociales, hay que pensar que dentro de las redes sociales se estima que el 38% de las compras son informales. Es un porcentaje muy alto. ¿Cómo tú vas identificando eso? ¿Cómo puedo ir yo viendo si hay algún emprendedor que está recibiendo depósitos todos los meses muy altos? Después ver qué plataformas, donde hay muchos emprendedores que venden a través de plataformas, empezar a ver cómo con ellos tratar por los distintos marketplaces que se cumpla el pago del IVA, etcétera. Yo creo que ahí hay mucho que hacer. En el mundo digital es más difícil que en el mundo físico porque es más oculto. Ahora, en el proyecto de cumplimiento tributario venía justamente la idea de una mayor fiscalización para aquellos que reciben más de 40 transferencias desde cuentas distintas, ¿no? Sí, eso apuntaría justamente a reducir la informalidad. Sí, ese tipo de medidas son súper buenas porque tú puedes empezar ya a ver quién puede estar vendiendo sin estar cumpliendo con las reglas del juego. Otro tema también yo creo que importante es la educación al consumidor. Estamos hablando aquí de un tema bastante transversal según nivel socioeconómico en lo que se refiere a la informalidad en plataformas digitales. Y que la gente sepa que cuando tú estás comprando algo donde no estás recibiendo boleta, estás apoyando la informalidad. Y yo creo que la gente ese concepto muchas veces no lo tiene. Y aquí hay algo que hay que ponerle ojo y la educación al consumidor es clave porque puedes, como te decía, estar comprando un libro pirateado y detrás hay una banda que lo está pirateando. No pasa con todos los productos, obviamente, pero puede ser. Entonces, y tus garantías y tu pago de IVA para que después podamos cumplir con las obligaciones de política pública que tiene el gobierno, necesitamos, ¿no es cierto?, ingresos y como ciudadanos debemos pagar el IVA. Es como, yo creo que también ahí paso el mensaje, porque muchas veces uno te llega, oye, vendo por Instagram, vendo por aquí, vendo por acá, uno se tienta y no tiene la idea de que hay algo ahí que no está bien. Estamos conversando aquí en Mercado Central con Bernardita Silva, gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio. Bernardita, tú dices, esto es una medida que debiera servir, ¿cierto? Que va en el sentido en el sentido adecuado, la medida del cumplimiento en el proyecto de cumplimiento tributario. ¿Qué más se puede hacer? Porque da la impresión que esto no es suficiente, ¿o sí? Yo creo que eso no hay una bala de plata, son varias medidas. Sí. Por un lado tienes esta que estábamos conversando, estamos por el tema de la educación, estamos también quizás por el tema del IVA a las compras internacionales que entran, ¿cierto? Después, aplicar mayor tecnología en todo lo que es el Servicio de Impuesto Interno para ir detectando, ¿no es cierto?, ciertos influencers o cierta actividad en redes sociales que de pie a que quizás no está cumpliendo con las obligaciones. Por otro lado, también están los medios de pago. Los medios de pago quizás también se puede hacer algo a través de los medios de pago para que sean una ayuda hacia la formalidad, ¿cierto? Por ejemplo, sabemos que cuando tú pagas de manera física en un POS de Transbank, automáticamente se te descuenta el IVA, ¿cierto? Claro. Eso no es así en las plataformas digitales. Entonces ahí también se podría hacer algo a través de los medios de pago. Entonces, como que hay varias aristas que uno ahí podría empezar a tomar para ir reduciendo esto. Claro, ¿y eso solamente se podría hacer a través de política pública o han tenido conversaciones también con los medios de pago para poder avanzar tal vez en algún tipo de, no sé si alianza es la palabra, pero de un acuerdo entre privados porque finalmente a todos nos conviene una mayor formalidad? Yo creo que eso a través de política pública, porque así tienes como más una se debe forzar. También sería súper buena la autorregulación, ¿no es cierto? Que tú que de hecho me toca estar en una mesa de medios de pago digitales donde hemos puesto este tema, pero que apareció muchos medios de pago nuevos, las billeteras digitales, ¿no es cierto? Y hemos puesto el tema de cómo, como medios de pago digitales que están creciendo, también pueden ser un aporte hacia la formalización. De hecho, estuvimos trabajando eso el año pasado, y ahí puede haber un tema también de autorregulación para que el mismo medio de pago diga, ya, yo, el que usa mi medio de pago, no sé, va a tener ciertos temas de que automáticamente se paga el IVA, no sé, ahí se puede hacer algo. En las plataformas de servicios, ¿no se acuerdan que hace unos años se hizo este tema? En Instagram, perdón, no Instagram, Spotify, Netflix.
que automáticamente se empezó a pagar el IVA de las plataformas digitales y la recaudación no es menor lo que se ha recaudado. Ahí también hay un ejemplo de buena política pública en el caso de servicios a través de plataformas digitales. Entonces yo creo que uno tiene que ir agarrando esos ejemplos y ver cómo avanzar. Como decía, es difícil, la tecnología avanza muy rápido y hay que estar ahí moviéndose más rápido que ella. Claro, efectivamente, pero siempre ha llamado la atención con la proliferación de los POS, o sea, de distintas máquinas en realidad de POS, la famosa maquinita para poder hacer la transacción exactamente, que no haya información directa entre eso y el servicio de impuestos internos, porque con eso sería muchísimo más fácil fiscalizar el comercio informal, no a través de redes sociales necesariamente, pero uno incluso en las calles está viendo también que en el comercio ambulante se está utilizando. Sí, de hecho es un tema que nosotros también hemos puesto en la mesa de comercio ambulante en las calles y quizás ahí hay que ver cómo, bueno, hay ciertas máquinas que ya están más regularizadas, pero a ver cómo, por ejemplo, si te van a entregar esa máquina, que tengas iniciación de actividades. Exacto. Y que no se la entreguen a cualquier persona. Yo creo que ese sería un ejemplo para ir ahí regulando el pago de IVA correspondiente. Bernardita, tú decías que uno de los caminos, ¿cierto?, es la educación, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, nos vemos tentados además, pero además es tanta la cantidad de oferta que la gente no se da cuenta si es que y ni siquiera tal vez nos preguntamos cuando estamos comprando algo si esto es informal, no informal, si la boleta, qué sé yo. ¿Qué es lo que yo en qué me debiera fijar en el momento de enfrentar una compra para saber y para estar consciente de que lo que estoy comprando es informal? Primero, que estés en un sitio establecido, conocido, ¿no es cierto? Quizá un sitio medio que nadie conoce o extraño ya te puede dar sospecha. Lo otro es preguntar, oye, ¿tú das boleta? Y por muchas veces uno termina siendo como la bruja que pide la boleta, pero ¿das la boleta, por favor? Y eso es importante. Y muchas veces la persona te va a decir sí la doy, y ahí ya cumpliste un paso. Yo creo que eso es lo más importante, preguntar, oye, quiero mi boleta, exigir tu boleta. Sí. Y así estamos ayudando a que el informal pase a ser formal, como te decía, este modelo del que nunca ha iniciado actividades, pero está vendiendo. Claro. Si la gente le empieza siempre a exigir boleta, va a decir, oye, chuta, ya tengo que iniciar actividad y empezar a dar mi boleta. Y por otro lado, el que ya inició y no la está dando, exigirle que la dé. Y por otro lado, también hay una desinformación muchas veces por parte de los emprendedores. Hay emprendedores que a veces creen, la otra vez me tocó conversar con unos que creían que el marketplace a través del que ellos estaban vendiendo retenía el IVA. Estaban súper seguros. Y yo dije, no, es que no es así. Ustedes son los responsables de después y pagar el IVA. El marketplace simplemente está cobrando el fee por la venta, no es responsable de pagarte el IVA. Entonces, imagínate que hay hasta desconocimiento de los mismos emprendedores que venden a veces a través de los marketplaces. Sí, efectivamente. Ahora, Bernardita, ¿cuál es el impacto de este aumento en el comercio informal, no solamente en los canales digitales? Yo creo que eso es importante de saber también para poder incentivar lo que es la formalización. Es difícil, es como la cifra que uno siempre le pregunta, ¿no? ¿Cuánto se venden en el mercado negro? Nosotros logramos... ¿O cuánto dejamos de recaudar? Claro. Nosotros logramos hacer este estudio en lo que es la informalidad digital, porque ahí tenemos como una cierta manera de poder medirlo, pero en el mundo general es difícil. Imagínate si yo hiciera el ejercicio y dijera si un 3% de lo que se vende informal online, un 13%, perdón, de lo que se vende informal online, lo que se vende online es informal. Si yo pusiera lo mismo en el mundo formal, en el mundo de la calle, si uno piensa que el retail vende cerca de $100.000 millones al año, si dijera el 13% de eso es informal, imagínate, no es menor. Pero es difícil aplicar ese porcentaje que es la informalidad digital al total de calle. Es la pregunta que siempre nos hacen, pero dicen, habría que barrer las calles, ver cuánto se vende y todo. Igual nosotros hicimos un estudio con la Gobernación y la Universidad Católica, donde caracterizamos al comerciante ambulante de la calle, y ese comerciante ambulante vende alrededor de 40.000 pesos diarios, y no está dispuesto a dejar la calle por un promedio de menos de 700.000 pesos al mes de sueldo líquido. O sea, ahí no podemos ver un poco la dimensión de lo que está vendiendo
el comercio ambulante de la calle, Sí. que no es menor, y hay que poder también pensar en cuánto se está dejando recaudar. Claro, y uno se imagina que algo parecido puede pasar con el comercio ambulante digital, como le llaman Claro. ustedes, ¿cierto? Entonces también la gente que conscientemente no inicia actividades o está vendiendo por Instagram, me imagino que debe hacer el cálculo, debe decir voy a ganar menos si es que me formalizo. Entonces, y tengo bajas posibilidades de que me, entre comillas, me pillen. Porque hoy día, claro, el comerciante ambulante que está en la calle tiene más posibilidades, te quiero preguntar, tiene más posibilidades de que lo fiscalicen, de que lo corran, de que lo multen, porque hay, digamos, acciones por parte de los municipios, hay toda una preocupación, que en algunos es más intensa que otros, pero ¿cuánta preocupación hay real de fiscalizar o conciencia de fiscalizar a los vendedores ambulantes digitales? Como para que esos vendedores o vendedoras tengan un desincentivo para seguir haciéndolo. Sí, yo creo que hay más conciencia hoy, es difícil. El de la calle, sabes que no le importa mucho. Nosotros en la empresa que hicimos no tiene mucho susto de que lo fiscalicen, no tiene mucho susto de que lo multen. Lo que más les da susto es que le quiten Les quiten las cosas. mercancías. Sí. Eso es lo que más le importa al vendedor ambulante de la calle. Ahora, igual hay que pensar que el vendedor ambulante, tanto digital como el de la calle, hay que dar incentivos para que se formalicen. Que sepan de que si no son formales quizás no pueden acceder a crédito, que si no son formales no pueden crecer. Entonces, empezar ahí a ver el costo de ser formal en Chile es alto. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para disminuir el costo de ser formal e incentivar la formalidad? Yo creo que ese es el gran desafío. Sí. Bernardita Silva, gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Mercado Central. Gracias a ustedes por la invitación, que tengan un buen día. Gracias, Igual, Bernardita. chao. Buenos días.